Hola, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Bienvenidos a esta plataforma DM1 Hub que, que se está poniendo en funcionamiento en el Registro Nacional de Pacientes con Distrofia Miotónica tipo 1. Deciros que es un tema muy importante esto que estamos haciendo hoy por la tarde, que, que es, digamos, apasionante porque por todas las partes tenemos peticiones para informar y dar y poner de manifiesto la importancia que tiene el registro en DM1 de esta enfermedad. Bien, bueno, como va a haber más presentaciones de este tipo, tampoco quiero extenderme mucho más en la presentación, pero deciros que esta misma mañana, desde la Federación ASEN, y desde FEDER ya se están haciendo, dando pasos para que esta plataforma sea un hecho en todo el mundo asociativo en DM1. Entonces, yo os animo a que participéis y que nos hagamos eco de este tema tan importante como es participar en los conocimientos y en el Registro Nacional de Pacientes en DM1. Por tanto, mi más cordial bienvenida a este grupo y gracias a todas vosotras que estáis haciendo posible que esto continúe. Por tanto, gracias Usue, gracias Virginia y gracias a todas las personas que estáis apoyando este movimiento de DM1 Hub. Por tanto, vamos a ver cómo desarrollamos esto y en próximos días habrá nuevas plataformas de DM1 que den mucha más luz a este registro. Gracias a Muchas, todas. muchas gracias, Antonio. Bueno, voy a empezar yo. Soy Virginia Arechavala Gómeza, soy jefa de un grupo de investigación en Villa Vizcaya, aquí al lado, y algunos de vosotros ya me conocéis, pues porque suelo pasar de vez en cuando a hablar con vosotros y a daros algunas charlas. Hoy vamos a hablaros en concreto de distrofia miotónica y del DM1 Hub, que es el Registro Nacional de Pacientes con Distrofia Miotónica que estamos creando en estos momentos. Hoy vamos a hablar algunos representantes y gente que trabajamos en este registro, como somos Viviana, que hablará después de mí, y Ursúa, y también habrá una charla un poquito más clínica sobre la afectación respiratoria en la enfermedad, que a cargo de Nerea Bustillo, que es neumóloga en el Hospital Basurto. Que sepáis que estamos grabando esta charla, la grabaremos y luego podréis hacer preguntas. No os preocupéis porque las preguntas en sí no las vamos a publicar ni las vamos a compartir. Esa parte de la grabación la vamos a cortar. Y que sepáis que para hacer preguntas podéis hacerlas tanto si mientras estáis oyendo lo que estamos diciendo, si os ocurre una pregunta, la podéis escribir en el chat y las contestaremos todas al final. Y si queréis hacerlo de viva voz al final de la charla, ahora mismo tenéis los micrófonos y las cámaras desconectados, pero cuando acabemos podemos daros voz para que podáis preguntar en persona. O sea que en ese sentido, no os preocupéis. Bueno, entonces al final de todo, os podremos resumir un poquito y podéis hacer las preguntas que queráis. Vamos a empezar un poco con el tema, ¿no? Que es el registro. Entonces, sobre este registro os vamos a hablar sobre todo Viviana Usua y yo, que estamos trabajando ahora en general este registro. Y un registro en general es un listado de pacientes en que se puede consultar para saber cuántos pacientes hay de una enfermedad en concreto. En las enfermedades que son poco frecuentes, es raro que estos listados se encuentren a nivel general. A veces un médico en concreto puede tener una pequeña lista de los pacientes que ha ido viendo y cada vez se están haciendo listados más completos, pero es verdad que es complicado encontrar un listado que tenga los datos suficientes de cada paciente como para que eso sea útil.
¿Y en qué sentido tiene que ser útil? Bueno, tiene que ser útil porque cuando hay una enfermedad poco frecuente, cuando tú agrupas a los pacientes, puedes aprender muchas más cosas de esos pacientes sobre qué es lo normal en esos pacientes, cómo es la historia natural, cómo va evolucionando la enfermedad. eh, y entonces se pueden empezar a ver cosas distintas o iguales de las distintas de la enfermedad. Y además es súper importante para que si en algún momento hay algún tipo de tratamiento, podamos conocer qué es lo normal y qué es lo que pasa cuando lo tratas a los pacientes. Es decir, qué pasa cuando no tienes un tratamiento, que es la historia natural, y qué es lo que pasa en otros momentos cuando tienes ese tratamiento, para poder saber si esto funciona o no funciona. El caso es que en España, como en casi ningún sitio, no había un registro de pacientes con distrofia miotónica y entonces una serie de investigadores y clínicos, investigadores tanto de, digamos, de laboratorio como investigadores de la clínica de la DM1, nos hemos reunido, pues gracias a que nos han dado financiación para poder hacer este proyecto, para intentar hacer este listado, que no es simplemente apuntar, porque necesitamos una serie de datos para que este listado sea lo más útil posible. Entonces, lo que vamos a intentar recopilar en este registro son, por un lado, unos datos clínicos, es decir, cómo es la enfermedad, cuáles son los síntomas que tienen los pacientes con DM1. Por otro lado, unos datos neuropsicológicos, porque como vosotros sabéis, la DM1 tiene también una afectación a lo que es pues eso, la psicología de los pacientes. Y luego una serie de muestras biológicas que se sacarán en sangre para ver el ADN, porque hay cosas de la genética, que ya sabéis que es una enfermedad que tiene una base genética. Entonces podemos estudiar parte de la genética que quizás nos diga por qué hay pacientes que están más afectados y otros no, y una serie de proteínas que quizás nos den algunos marcadores para que podamos quizás predecir cómo va siguiéndose la enfermedad. Muchas de ellas son preguntas de investigación, pero otras son preguntas bastante relevantes de las que ya sabemos cosas y que nos interesaría saber más. Entonces, eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo hacemos con pacientes de todo el país y estos pacientes en el proyecto original estábamos 8 comunidades autónomas, 50 centros, más de 130 colaboradores y la idea era encontrar unos 3.000 pacientes. Em, a pesar de que eso fue, digamos, el proyecto que se presentó para financiación con solo 8 comunidades, que son estas de aquí y estos números de aquí que veis, son los que dijimos que estimábamos que podíamos encontrar, los números de pacientes que más o menos hablando con los clínicos que estaban involucrados desde el principio, creemos que podemos encontrar en cada zona. Como podéis ver aquí en Euskadi, pues hay un número bastante alto. Pero eso no quiere decir que esto sea un registro cerrado. Esto es un registro vivo, se siguen admitiendo distintas comunidades autónomas y ahora mismo pues tenemos ya más de 600, casi 700 pacientes registrados porque otras comunidades autónomas pues también se están adheriendo al DM1 Hub. Em, ¿Qué es lo que queremos hacer con este registro? Primero, saber cuántos pacientes de DM1 Hub tenemos, de DM1 tenemos en España, porque ello nos ayuda a saber qué necesidades van a tener y a poder ir a las administraciones para decir, necesitáis dejar esto preparado para los pacientes de DM1 Hub, porque son tantos y esos números son algo que las administraciones necesitan para prepararse. También queremos saber cómo es la clínica de esos pacientes, cómo es la enfermedad normalmente, para poder, por un lado, informar mejor a los clínicos y a los médicos que os tratan y por otro lado, pues saber más de la enfermedad para saber cómo evaluar esos posibles nuevos medicamentos. También quizás podamos encontrar nuevas moléculas, quizás es posible que en algún momento podamos ver algo en la sangre o en algún tipo de marcador que nos ayude a ver cómo está evolucionando la enfermedad, que sea más sencillo que todos los análisis y las pruebas que tenéis que llevar a veces cuando tenéis un control con el neurólogo. Y además, pues ver distintas cuestiones de genética que podríamos añadir a los datos que vuestros clínicos tienen en vuestros informes, que les den más información para poder trataros mejor. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Y qué beneficios tiene? Bueno, pues por un lado, saber más
de la enfermedad, tener un diagnóstico mejor, saber mejor cómo van a evolucionar los pacientes, que los clínicos sepan más de cómo es la enfermedad, ayuda a que sean capaces de ayudaros mejor. Y por otro lado, ahora mismo hay un montón de tratamientos en desarrollo, que hasta hace poco no había nada, pero lo cierto es que ahora hay varias farmacéuticas desarrollando medicamentos para la enfermedad. Esas farmacéuticas necesitan probar los medicamentos y para eso buscan los registros y en esos registros pueden saber si hay un sitio donde hay muchos pacientes y, por ejemplo, decidir elegir un hospital u otro si hay muchos pacientes alrededor que podrían beneficiarse de su tratamiento. Eso también pues, es una ventaja. Si estás en un registro es más fácil que en algún momento alguien que esté desarrollando un medicamento te encuentre, porque normalmente no te van a buscar a casa, te encuentran en un registro. Y entonces, pues, y por otra parte, pues con toda esa información, pues es una forma también de participar, que los pacientes puedan ser parte de este cambio y parte de ofrecer estos datos para que sean, pues eso, una parte importante del cambio. ¿Qué va a pasar con esos datos? Bueno, los datos no es una lista que vamos a tener en un cuadernito y vayamos a perder en un tren. Los datos es algo que tenemos muchísimo cuidado de no compartir. Son datos que que se guardarán en el centro que centraliza este proyecto de investigación que está en Badalona, es el IGTP, que es un centro de investigación, y un grupo de enfermedades neuromusculares. Se va a almacenar con un sistema que se llama RedCap, que básicamente es una base de datos con muchas variables que se van metiendo y que los meten gente especializada. No es no es algo que se pueda ni acceder de cualquier manera, ni para meter los datos ni para sacarlos. Es decir, que es algo que estarán bien guardados y que tendremos mucho cuidado de que de que se compartan solamente con quienes necesitan verlos. ¿Y para qué se van a utilizar? Pues para ver qué tienen de igual los pacientes que están igual de enfermos, si hay algo que podemos aprender de ellos, quizás ver que un gen concreto y una proteína concreto pues están relacionados con que un paciente esté un poquito mejor o un poquito peor. Y así podemos identificar estas moléculas que son en muchas ocasiones dianas para terapias. Y eso es algo que nos puede ayudar a todos. Y ¿cuáles son los criterios de inclusión? Bueno, pues solo tenemos un criterio de inclusión, que es tener un diagnóstico genético de DM1. Es decir, que cuando hayáis acudido al neurólogo o al médico que os esté tratando, haya habido un análisis genético y en ese análisis se haya confirmado que hay distrofia miotónica. Entonces, eh, eso implica que tenemos pacientes de todas las edades, o sea, no vamos a limitar este registro a pacientes más mayores o más pequeños, no hay ningún otro criterio. Y también en algunos casos tendremos algunos pacientes o algunas personas sin DM1 que se utilizarán de grupo control, pero esos serán más poquitos. Y bueno, ahora os voy a pasar con Viviana, a la que quizás muchos de vosotros conoceréis, porque es la enfermera que está llevando a cabo este tipo de recogida de datos para el DM1 Hub en el Hospital Basurto. Y os explicará un poco en qué consiste cuando ya entras, digamos, cómo entrar en el registro y en qué consiste lo que es la toma de datos. Te Sí. paso a ti. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Virginia, por la introducción. En este caso, como bien les decía Virginia, yo soy enfermera, trabajo en el Instituto de Investigación de BioVizcaya junto a mis compañeras Virginia y Usua. Y actualmente, como les decía Virginia, estoy participando en el registro del DM1 Hub y también estoy participando como enfermera de ensayos clínicos en el desarrollo de estos ensayos clínicos que ella comentaba que se están desarrollando actualmente relacionados con este tipo de enfermedad. Bien, estudiando algunos de los fármacos que se están sacando dentro de la industria farmacéutica. Como les decíamos, la manera en la que algunos de ustedes pueden participar si tienen interés, nos encontraríamos tres situaciones.
La primera de ellas es que su neuróloga o neurólogo se encuentre dentro de esta red del DM1 Hub. Para ello accederían a la página web que tienen en pantalla y dentro de esa página web van a encontrar el listado de todos los neurólogos y neurólogas que están dentro de esta red. Si están dentro de la misma, ustedes pueden pedir cita con su neurólogo y directamente ya podrían participar en este registro. Adelante. Por otra parte, si la neuróloga o neurólogo no está en el DM1 Hub, en esta red, pero la comunidad autónoma sí que se encuentra dentro de esta base de datos, de este registro, ustedes pueden contactar directamente con el profesional de las visitas que están realizando este registro. Por ejemplo, si ustedes estuviesen en la comunidad de Vizcaya y no estuviese ningún neurólogo, no es el caso, pero ustedes podrían ponerse en contacto a través de la página web con el profesional de esa comunidad. Y el tercer caso que nos podríamos encontrar es que estoy en una comunidad autónoma donde no está presente el DM1 Hub. No hay ni profesionales específicos para realizar las visitas, ni neurólogas, con lo cual ahí la opción que tendrían es contactar directamente en el email que tienen en pantalla. Bien, ahí se pondrían ustedes en contacto con la red en general y a través de ese email les responderían cómo podríamos acceder a realizar esa valoración y esa visita para entrar en el registro. Adelante. Estos somos algunos de los profesionales que actualmente estamos realizando las visitas. La gran mayoría de nosotras somos enfermeras, también hay neuropsicólogas y neurólogas que están realizando estas visitas, estos registros, que como antes les comentaba Virginia, el acceso y el registro en estas bases de datos de RedCap está completamente controlada. No puede acceder cualquier persona, tenemos que entrar con claves, con lo cual se garantiza totalmente la privacidad de las personas que participan en dicho registro. Bien, adelante. Dentro de esa visita que ustedes realizarán y que algunos de ustedes ya han realizado, lo primero que van a hacer es una visita con la neuróloga o neurólogo y en esta primera visita van a recoger el consentimiento informado. Van a leer bien en qué consiste la participación en el registro del DM1 Hub a través de la hoja de información al paciente. Y en esta visita, el neurólogo hará una primera valoración médica, recogiendo una exploración específica neurológica de los distintos síntomas que ustedes padecen y se recogerían distintos datos de información de la historia clínica previa, ¿bien? Como por ejemplo los hábitos de salud que ustedes realizan, los tratamientos, los fármacos que por ejemplo estén tomando, alguna enfermedad. Adelante. Y luego ya pasarían, otro día se concretaría una visita con enfermería. Bien, dentro de esta visita se podrían volver a repasar esos datos clínicos, esos hábitos de vida saludable, volveríamos a repasarlos por si hay alguna cuestión que debemos completar. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser recoger unos cuestionarios autogestionados. Precisamente ahí vamos a recoger datos de hábitos de salud, de distintos síntomas que ustedes están presentando con la enfermedad. Hábitos, por ejemplo, recoger los hábitos de la dieta que ustedes están realizando. Luego pasaríamos a recoger unas muestras de sangre. Como bien decía anteriormente Virginia, en la sangre nosotros podemos analizar posteriormente distintos aspectos del ADN y aspectos específicos de las distintas proteínas que pueden intervenir en esta enfermedad y poder ser más específicos en el tratamiento de esta enfermedad a futuro. Y ya pasaríamos a la realización de una valoración funcional que va a contar de distintas partes. Por un lado, vamos a realizar el VHJ, que realmente es realizar la apertura de la mano, ver cuánto tardamos en abrir la mano una vez apretamos fuerte el puño, como cuánto tardamos nosotros en hacer esa apertura de la mano. También la fuerza que tenemos en la mano al agarrar. Y por último, también distintas mediciones de la marcha, cuánto tiempo nosotros podemos caminar.
Y por último, pasaríamos a realizar un test neuropsicológico bastante completo, que nosotros realmente realizamos esa valoración, pero la persona que lo analiza son neuropsicólogas. Nosotros realizamos esa valoración, pero la persona que realmente analiza todos estos datos que nosotros recogemos y que volcamos en la base de datos es una persona especializada, como puede ser una neuropsicóloga. En estos test neuropsicológicos, nosotros vamos a ir valorando distintos aspectos, por ejemplo, de las funciones que nosotros realizamos al memorizar números o palabras. También la realización de distintos puzzles dentro de toda esta composición del test neuropsicológico. Esto nos puede llevar unos 40 minutos o 1 hora 20 minutos, según las capacidades que nosotros tengamos y también algunos momentos que tenemos que tomar para descansar, porque son pruebas muy largas y podemos cansarnos. Adelante. Como estamos viendo, la duración de la visita es bastante larga, con lo cual el día que nosotros acordamos para ir a la visita, tanto ustedes como nosotras, las personas que realizamos esas pruebas, esas visitas, tenemos que reservarnos un tiempo en la agenda solamente para estar realizando estas actividades. No podemos distraernos ni con teléfonos, ni con visitas. En ese momento se bloquea completamente la consulta para que todas estas pruebas que nosotros realizamos no tengamos ningún tipo de distracción. Ni nosotros ni ustedes, por supuesto. La visita se puede realizar en una única vez. Si lo hacemos en una única vez, va a durar entre 1 hora y media, 2 horas aproximadamente. En algún momento, en alguna ocasión, podríamos alargarnos un poquito más. Y si nosotros realizamos esta visita en 2 días, la dividimos en dos, pues aproximadamente vamos a dedicar cada uno de los días 1 hora. Adelante. Pues a continuación les dejo con mi compañera Usúa, que les va a comentar cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Usual Aresgoiti y como ha dicho Virginia, bueno, trabajo con ella en BioVizcaya y yo, bueno, estoy en el área de comunicación del DM1 Hub. Y nada, yo un par de cosas, ¿no? Dos cosas rápidas. Primero, recordaros que tenemos que nuestro email es el dm1hub@igtp.cat, por si queréis apuntaros al registro, informaros o preguntar cualquier duda, y que también tenemos una página web que seguramente muchos conoceréis, el demo1spain.com, y también varias redes sociales. Entre ellas, pues Instagram, LinkedIn. Adelante, Virginia. Y también recientemente hemos creado una página en Facebook, que es la imagen que os mostramos ahí. Y bueno, todavía tenemos muy pocos seguidores porque es algo muy reciente, pero bueno, entre nuestros seguidores están ya ASEM y BNE. Y nada, animaros a que visitéis la página porque iremos poniendo pues, información sobre el registro, actualizaciones, eventos que vayamos a hacer y un poco de todo. Y a esto, nada, agradecer tanto a Antonio como a Paula siempre su disposición a colaborar con nosotros y también por haber organizado esta píldora informativa que este punto de encuentro entre registro y pacientes. Y bueno, y también agradecer a todas las personas que os habéis conectado hoy. Y aquí también os dejo otro QR que es una encuesta de satisfacción para saber vuestra opinión sobre nuestro registro, ¿no? Para saber si vamos por el buen camino y si respondemos a vuestras necesidades. Es una encuesta muy corta y nada, agradeceríamos si lo pudierais rellenar y también voy a dejar el link de este formulario, también lo dejo en el chat. Ahora, en cuanto acabe de hablar, dejo todos los enlaces que os he comentado, los voy a poner en el chat. Bueno, y ya con esto ya terminamos con la charla de MonoHub y ya voy a dar paso a la siguiente ponente, que es la doctora Nerea Bustillo Agote, neumóloga del Hospital de Basurto. Lo primero es agradecerle que haya aceptado la invitación para participar en esta píldora. Y nada, yo creo que va a ser una charla muy interesante para los pacientes.
que lleva por título Afectación respiratoria en la DM1 y nos hablará sobre la importancia de la valoración respiratoria y también el funcionamiento y la utilidad de los equipos de soporte respiratorios y más cosas. Y nada, yo con esto le doy el paso a Vale, Nerea. bueno, buenas tardes. Soy Nerea Bustillos, neumóloga del Hospital de Basurto. Lo primero, daros las gracias por organizar la charla y a todos los que os habéis conectado. Bueno, voy a compartir la pantalla, la primero. Eh, Vale, bueno, lo dicho, pues agradeceros el estar aquí. El objetivo de la sesión es hablaros un poco de cuál es la afectación respiratoria en la distrofia miotónica tipo 1, cuál es la importancia y sobre todo acercaros la consulta, ¿no? Que sepáis qué es lo por qué hacemos lo que hacemos, que sepáis qué pruebas os podéis encontrar aquí y cómo os podemos ayudar, ¿vale? Hacer que esto pues que sea algo más familiar. Y nada, voy a hablaros un poco sobre lo que es la distrofia. Tampoco quiero, en términos generales, ¿no? ¿Cómo pasamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la distrofia miotónica con el pulmón? Bueno, pues sabemos que es una enfermedad que genera debilidad muscular, que aparece de forma progresiva y también se genera miotonía, ¿vale? Sobre todo en las manos. La miotonía es esa dificultad que tenemos para relajar los músculos, que sabemos que aumenta con el frío, la fatiga, con situaciones como la menstruación y el embarazo, y que también disminuye con la repetición de los movimientos y el calor. Y luego, bueno, yo hoy os hablo de lo que es la afectación respiratoria, pero sabemos que es una enfermedad con una afectación multiorgánica y por eso es tan importante la consulta que tenemos aquí en el hospital, que es una consulta multidisciplinar donde formamos parte pues diferentes especialistas, por supuesto el neurólogo, el endocrino, el cardiólogo, nosotros, psiquiatría, rehabilitación y todos, ¿no? En cuanto a la afectación respiratoria, esto viene sobre todo por la debilidad muscular que se presenta en esta enfermedad, ¿vale? No quiero que esto sea complejo, entonces, en términos generales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se afecta el músculo, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el pulmón al final es un órgano vago, digamos, el pulmón se mueve porque expandemos la caja torácica. El músculo fundamental para poder respirar es el diafragma, ¿vale? Ese músculo que tenemos, digamos, entre el tórax y el abdomen. Es un músculo que nos ayuda sobre todo a coger aire. Cuando tenemos debilidad de este músculo, lo que vamos a ver es que la capacidad del pulmón empieza a reducirse y esto es lo que nos va a dar la fatiga, ¿vale? Hace que el pulmón, digamos, que trabaje peor. Y entre otras, porque también en esta enfermedad, al haber una afectación del sistema nervioso central, pues baja esa capacidad que tiene a veces el cerebro de mandar el estímulo respiratorio, para entendernos. Por otro lado, también se va a afectar la musculatura expiratoria, es decir, los músculos que nos ayudan a echar el aire. Nosotros de forma natural echamos el aire sin hacer ningún esfuerzo, pero también tenemos que entender que cuando tosemos sí que tenemos que hacer fuerza. Cuando tosemos hacemos una inspiración muy profunda y hacemos una contracción de la musculatura expiratoria muy fuerte que nos ayuda a toser. Y por otro lado, también es súper importante valorar lo que decimos la musculatura de la orofaringe, es decir, de las estructuras, los músculos que tenemos en la zona de la garganta, ¿vale? Porque esto es súper importante para proteger la vía aérea. Por tanto, si tenemos debilidad en los músculos para coger aire, vamos a perder capacidad pulmonar y por otro lado la afectación que tenemos de los músculos al echar el aire y de la orofaringe pues nos va a llevar a que podamos tener una tos ineficaz y una alteración en la protección de la vía aérea, ¿vale? Lo que nos puede llevar a una situación de insuficiencia respiratoria aguda con infecciones o neumonías. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es intentar evitar todo esto, ¿vale? Sobre todo primero la prevención. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues en la consulta lo primero de todo, pues tener una conversación, ¿no? Ver cuáles son los antecedentes de esta persona, pues si es fumadora, si no, si ha tenido algún oficio en el que ha estado en contacto con ambientes pues, de tóxicos inhalados, polvos, pinturas, barnices, si tenemos antecedentes de asma o de bronquitis en la infancia,
Sí, ver si nos contáis datos de que, por ejemplo, pues cuando estáis en contacto con cambios de temperatura, con humedad, con polvo, pues os sirva el pecho, os da la tos, os fatigáis más. Ver cuál es vuestro grado de fatiga en el día a día, tanto en reposo como cuando hacéis actividad. Un síntoma muy importante por el que preguntamos siempre es ver si aparece fatiga cuando os tumbáis. ¿Vale? Y este se debe a que cuando estamos tumbados, el diafragma, ese músculo que nos ayuda sobre todo a coger aire, trabaja peor. Por eso este síntoma es tan importante. Súper importante con lo que mencionábamos, ver si hay historia de que tenemos muchos catarros, muchas infecciones o neumonías previas y también considerar si existen atragantamientos. Y luego lo comentaremos también, es muy importante considerar si existe o si hay una posibilidad de que haya apnea del sueño, ¿vale? Porque en estos pacientes, en un porcentaje pues, bastante alto, se da la apnea del sueño, que son esas pausas al respirar por la noche, aunque en verdad también es un problema muy habitual en la población general. Entonces vamos a hacer una serie de pruebas, ¿vale? Lo que quiero es que veáis qué es lo que os podéis encontrar en la consulta, qué son las pruebas que solemos hacer, ¿vale? Que entendáis un poquito para qué las hacemos. La prueba fundamental es la espirometría, ¿vale? Veréis que se pueden hacer en la consulta, pero idealmente venís ya con ella hecha. Se hacen en una cabina como esta. Y bueno, ¿para qué sirve esta prueba? Es una prueba que es muy sencilla, se hace rápido y no es invasiva. Y en esta prueba medimos el aire que inhalamos y que exhalamos. ¿Qué es lo que nos interesa medir aquí sobre todo? Pues la capacidad vital del pulmón. Es decir, os vamos a pedir que en la prueba lo que hagáis es coger aire muy profundo, soltar el aire muy fuerte y seguir soltando ese aire fuerte, ese aire todo lo que podáis para ver toda la capacidad que tiene ese pulmón, ¿vale? Es una técnica que en principio debería durar al menos unos 6 segundos, ¿no? Esta es una gráfica, bueno, lo que veríamos es eso, ¿no? Cómo cogéis aire fuerte, soltáis el aire fuerte lo más que podáis y os animaremos a seguir echando todo el aire para que podamos ver toda esa capacidad que tiene el pulmón. Siempre se hacen al menos 3 técnicas, ¿vale? Que sean pruebas válidas para ver cuál es la capacidad del pulmón. Y esto, como hemos dicho, nos va a ayudar a ver pues, qué fuerza tenemos al inspirar, ¿vale? Sobre todo nos ayuda pues, a ver cómo está ese diafragma, cuál es la capacidad vital del pulmón. Por otro lado, bueno, también es cierto que las técnicas a veces se nos pueden dar mejor, peor. Haremos varias pruebas que son complementarias entre sí, ¿vale? Este aparato es lo que se llaman las presiones máximas y nos ayudan a medir mediante, bueno, esto es un manómetro bucal que ayuda a evaluar la fuerza de los músculos respiratorios, tanto cuando cogemos aire como cuando echamos aire. Una de las pruebas lo que medimos es la fuerza con la que podemos coger el aire. Siempre insistimos que sobre todo tiene que ser haciendo fuerza con ese diafragma, ¿vale? No cogiendo el aire de la garganta, sino haciendo una respiración pues, más abdominal. Y luego medimos también la fuerza con la que echamos el aire. Midiendo la fuerza a la inhalación, veremos sobre todo la capacidad del pulmón, o sea, la capacidad inspiratoria, y ver cómo echáis el aire nos ayuda a valorar la fuerza que tenéis en la tos, sobre todo. ¿Vale? Y por otro lado también haremos lo que llamamos el pico flujo tos, que es para ver qué fuerza tenéis al toser. Hemos hablado de la apnea del sueño y es que es súper importante hacer también sobre un cribado de esta patología, ¿vale? Que es muy habitual en la población general, pero también en los pacientes con distrofia miotónica tipo 1, ¿vale? Hay hay una incidencia aumentada, pues sobre todo por la debilidad que aparece en la orofaringe y también porque existe pues, una afectación del sistema nervioso central. ¿Y cómo sospechamos esto? Los síntomas principales son pues, que nos quedamos como muy dormidos durante el día, que te levantas abotargado, dolores de cabeza por la mañana, que estás muy cansado, que duermes pero sientes que no descansas, que te despiertas muchas veces por la noche o te despiertas con sensación de ahogo, que te cuesta dormir, pesadillas, que das muchas patadas, coces o que te levantas también muchas veces a orinar por la noche. Y luego siempre tenemos que tener en cuenta pues, los problemas cardiovasculares que podamos tener añadidos, ¿no? Pues si tenemos hipertensión arterial, colesterol, si tenemos problemas de corazón, porque tienen una relación muy importante con la apnea del sueño. Al final, la apnea del sueño son pausas al respirar que hacemos por la noche
Y claro, al hacer pausas por la noche sí que se ha visto que esto tiene una repercusión muy importante a nivel de las arterias y por eso es tan importante de cara a hacer prevención de enfermedades cardiovasculares. ¿Vale? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la apnea del sueño? Es una prueba que se hace muy sencilla. Lo que hacemos es entregar un aparato en el hospital que puede recoger tanto el paciente como cualquier familiar o conocido y sería pues como esto que vemos aquí, ¿no? Son unas bandas, veréis una banda en el pecho que mide pues cómo se expande el pecho, unas gafitas de oxígeno que no dan oxígeno, sino que lo que hacen es medir el flujo que nosotros estamos echando por la nariz y una pulsera con un dedal que sería el pulsioxímetro, ¿vale? El registro del oxígeno. En función del tipo de apnea y de la severidad de la apnea que veamos, el tratamiento será individualizado también. Y luego, pues comentaros que a veces también veréis que en la consulta, de forma programada o bien cuando estéis en la consulta, os podemos pedir una gasometría, ¿vale? Esto es una analítica que a nosotros nos da muchísima información. Podemos hacerla venosa o arterial. Sí es cierto que la arterial fastidia un poco, puede hacer un poquito de daño. Realmente la pedimos solo cuando queremos ver el oxígeno. La mayoría de las veces pues intentamos que sea lo más cómodo posible para vosotros, que sea venosa, pero sí que es una prueba súper importante, ¿vale? Porque nos da información sobre, digamos, cómo trabaja el pulmón, de cómo hacemos el intercambio de los gases, ¿vale? Del oxígeno y el dióxido de carbono y del equilibrio ácido-base. Entonces sí que es una prueba que, pues bueno, entiendo que a veces eso puede ser molesta, pero es importante hacerla y en verdad es un momento. Y claro, después de tener la valoración de cómo tenemos esa capacidad pulmonar, de qué fuerza tienen los músculos, pues en ocasiones es necesario implantar las terapias de soporte respiratorio, que algunos habréis oído hablar de ellas y algunos las tendréis en casa. Dejo aquí y lo volveré a dejar después el contacto de Vitalaire, ¿vale? Nosotros el Hospital de Basurto trabaja con esta empresa, con Vitalaire, que cuando venís a la consulta veréis que siempre están con nosotros y saber que existe un teléfono de guardia 24 horas si tenéis cualquier problema con las terapias para que podáis consultar, ¿vale? Porque al final sí que es súper importante. De las terapias de soporte respiratorio, pues a veces pueden dar incertidumbre, dudas, pero es cierto que ayudan muchísimo a mejorar la calidad de vida y son una herramienta que disponemos y que las tenemos que aprovechar porque realmente ayudan muchísimo a mejorar la situación del paciente, ¿vale? Y siempre intentamos implantarlas, digamos, de una manera precoz. Lo que queremos es evitar complicaciones, ¿vale? Llegar a tiempo, evitar ingresos hospitalarios y que el paciente pueda tener la vida lo más normal posible. Entonces, vamos a empezar a hablar de los equipos que tenemos principalmente, ¿vale? El equipo fundamental, la ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues es un respirador, para entendernos, es un soporte ventilatorio que lo que hace es dar presión, es presión positiva, que lo que el paciente nota es un flujo de aire, como si tuviera un ventilador, y esto no necesita el acceso de una vía aérea artificial, es decir, no necesita una intubación como esos pacientes de la UCI, sino que lo que ponemos es una mascarilla, como vemos en la foto, que va a la cara, pueden ser de nariz y boca. Sí es cierto que habitualmente con estos equipos solemos empezar con máscaras de nariz y boca para evitar fugas y que ajusten mejor, pero el concepto sería eso, es un pequeño equipo que lo que hace es dar aire, que solamente es presión en la vía aérea, y este respirador lo que va a hacer es mejorar la ventilación alveolar, es decir, ayuda al pulmón a hacer su trabajo, mejorando la oxigenación, disminuye el trabajo respiratorio reduciendo la fatiga muscular, y eso es súper importante, y reduce el consumo necesario de oxígeno. ¿Vale? Realmente estos equipos están en un modo de lo que nosotros llamamos espontáneo asistido, ¿vale? Es decir, el paciente es el que respira. Esta máquina, digamos, es como si quitara peso con una polea, ¿vale? Nos va a ayudar, pero es el paciente el que tiene una respiración espontánea. Sí que la programamos de una manera en la que al paciente le quite trabajo muscular, y esto es súper importante, ¿vale? Porque lo que buscamos es no llegar al agotamiento, ¿vale?
La programamos de manera que si, por ejemplo, yo tengo una apnea del sueño, hago pausas al respirar por cualquier motivo, si el paciente no hiciera una respiración consciente en el tiempo que le hemos puesto, la máquina digamos que salta y te ayuda a respirar para evitar que hagas pausas al respirar y que estés bien oxigenado por la noche. Pero el que respira es uno mismo, ¿vale? Y tiene también sus mecanismos de seguridad, pues para, ¿qué decir? Pues las válvulas antiasfixia, una serie de alarmas por si hay fugas, que son equipos que tienen muchísima seguridad y que dan mucho beneficio, ¿vale? Utilizamos distintos tipos de máscaras, habitualmente la de nariz y boca. Es súper importante que estéis cómodos con ella, ¿vale? Veréis que hay distintos modelos, cada fabricante varía un poquito y es, pues bueno, ir probando hasta dar con la que sea mejor para vosotros. ¿Cuándo empezamos con estas terapias, no? Bueno, una vez que vemos que sí que hay, que el músculo está débil y que necesitamos darle una ayuda para poder respirar mejor, inicialmente indicamos usar la máquina por la noche, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues sobre todo porque cuando estamos tumbados, el diafragma, que es ese músculo con el que respiramos, por la propia gravedad, trabaja peor, ¿vale? Pero la máquina no hace ningún daño. De hecho, pacientes que sí que pueden tener mayor debilidad, salen a la calle, han caminado, llegan a casa, están fatigados, considerar que se puede poner también de día, ¿vale? Porque esto reduce el trabajo muscular. Viene bien pues todos los ejercicios de rehabilitación, de intentar mantenerse activo en la medida de lo posible, pero tampoco conviene agotar el músculo. Entonces, hay pacientes que igual se pueden adaptar a una situación de fatiga, pero es cierto que al final claro, hay pacientes que igual te dicen, no, es que yo duermo bien, y entonces les decimos, no, es que respiras mal por la noche, ¿no? Puede ser que haya pacientes que sí que lo notan y pacientes que no lo notan, pero en cualquier caso, la máquina reduce muchísimo el trabajo respiratorio, hace que estés mejor oxigenado y mejora mucho tanto el pronóstico como la calidad de vida del paciente, porque durante el día vas a estar más activo, con más energía. Al fin y al cabo, si por la noche estás mal oxigenado, aunque tú puedas no notarlo, por mucho que tú estés durmiendo, el cuerpo está haciendo una maratón. Entonces hay que darle descanso y por eso es tan importante. ¿Alguna duda habitual? ¿Qué pasa si tengo un corte de luz? En estos casos ponemos equipos que tienen batería, ¿vale? Tienen una autonomía en general de unas 3-4 horas, puede depender un poco del equipo, y luego también consideramos que pacientes que tengan un uso mayor, pues más de 12-14 horas, que se pueden administrar dos equipos, ¿vale? Para garantizar un uso mínimo. Que tengo molestias con la máscara o que se me escapa mucho el aire. La máquina ayuda un montón, entonces es una pena que vengáis a la consulta y que tal vez no se haya puesto el equipo porque no estás cómodo. Estamos aquí para ayudar, entonces si hay cualquier problema es mejor que consultéis a nosotros o a Vitalaire, ¿vale? Que al final hay distintas máscaras y es ir probando con ellas, no desanimarse hasta quedar con una con la que realmente estés cómodo, porque la máquina ayuda un montón, ¿vale? Que reseca mucho, pues se puede acoplar un humidificador, ¿vale? Sería como una cazoleta de agua que lo que hace es ayudarnos a regular tanto la temperatura como la humedad del aire que sale, ¿vale? Sobre todo ahora en invierno que hace más frío. Problemas a veces habituales que vemos en la consulta y de, es que con el humidificador bien, pero a veces me genera un chorro de agua. Hombre, pues eso bueno no es. Entonces, siempre decimos que la máquina tiene que estar pues, a la altura de la cabeza o por debajo, ¿vale? Como la lluvia y las nubes para evitar que haya una condensación que genere agua. Usamos siempre agua destilada o de mineralización muy débil, de botella, porque es cierto que si usamos agua del grifo, la cal puede fastidiar el equipo y entonces no va a trabajar bien. Y a veces también si el aire sale muy frío, pues un truco muy sencillo es cubrirlo con una manta. La máquina me da error. Estas máquinas las configuramos con una serie de alarmas, es decir, queremos que el paciente descanse por la noche, pero hay algunas cosas que sí que son importantes. Entre ellas, la máquina va por presión, entonces es súper importante que la máscara esté bien adherida, que no haga daño, pero que esté bien ajustada, porque si se escapara el aire, uno, si se escapa hacia los ojos, que sí que nos puede molestar o dar irritación ocular y no queremos, y por otro lado que la máquina no va a hacer bien su trabajo, porque no detecta bien lo que tiene que hacer y se vuelve un poco loca. Entonces, tiene que estar bien ajustado. Cuando la máquina pita, lo primero confirmar que la máscara esté bien ajustada.
Y también confirmar la red eléctrica, ¿vale? Que esté bien enchufado. Las máquinas tienen batería, pero cuando no están enchufadas, pitan para alertarnos de que la batería se nos puede acabar. Pues confirmar que esté bien enchufado, que el enchufe funciona. Que me sigue dando error y me estoy volviendo loco, llamar a Vitalaire, ¿vale? Vitalaire tiene su servicio también de guardia, están 24 horas, así que cualquier problema tampoco dudar en llamar. Y, por supuesto, y súper importante, traer siempre, siempre la máquina a la consulta. La máquina ayuda, pero lo que hemos dicho, el paciente es el que respira y la máquina de alguna manera te quita peso, te quita esfuerzo. Lo importante es que vayáis a la par, ¿vale? Que estéis coordinados, la máquina y vosotros, que estéis cómodos. Entonces, la única manera que tenemos de hacer esto es que traigáis el equipo a la consulta para que lo podamos revisar, ¿vale? Y ajustar el equipo pues, de forma progresiva y que estéis bien. ¿Qué otros dispositivos tenemos? El asistente de tos, que es súper, súper importante y que ayuda muchísimo, ¿vale? Lo que hemos dicho, existe progresivamente una debilidad que hace que la tos sea ineficaz. ¿Y qué pasa si no me trato? Pues que puedo tener muchas infecciones, neumonías, esto puede llevar a ingresos, aumenta muchísimo la comorbilidad, ¿vale? Entonces, este equipo, que es este que veis aquí, que va con una tubuladura y una máscara, esta máscara se sujeta simplemente con la mano porque es un momentito, se hace muy rápido, se sujeta con la mano, entonces esto lo que hace es ayudar a expectorar, ¿vale? Lo que hace es aplicar presión positiva para expandir los pulmones y luego hace presión negativa para ayudar a aspirar esas secreciones y subirlas a la boca, ¿vale? Muchas veces no veréis que, joder, no sale nada. Bueno, la secreción natural del pulmón es transparente, ¿no? Y en cualquier caso ayuda a movilizar las secreciones, evitar que se queden impactadas y que tarde o temprano nos puedan dar una infección. O sea, que nos ayudan a movilizar las flemas, nos ayudan como fisioterapia y nos ayudan a evitar complicaciones importantes. ¿Cuándo lo usamos? Pues idealmente solemos recomendarlo antes de desayunar y antes de cenar. Se puede usar a lo largo del día, ¿vale? Si yo tengo un catarro, si por lo que sea tengo más secreciones, se puede usar a lo largo del día, pero siempre decimos que tengáis la precaución de que si habéis ingerido cualquier alimento, que esperéis al menos 45 minutos, ¿vale? Porque es mucha presión y en un momento dado pues os podría producir un poquito de sensación nauseosa, ¿vale? En alguna ocasión puede ser también que digáis, jo, es que el tosedor bien, pero me cuesta mucho arrancar las flemas. Bueno, pues en esos casos hay veces que hay que poner un poco de medicación para hacer que esas flemas sean un poquito más blandas y que las podemos echar más fácilmente. Para esto que tenemos los nebulizadores, ¿vale? Los nebulizadores son equipos también pequeños, portátiles, en domicilio, que nos ayudan a poner distintos tipos de medicación, ¿vale? Entre otros, medicación para broncodilatar, porque hay veces que el bronquio puede estar inflamado y muy cerrado, medicación para hacer las flemas más líquidas, e incluso pacientes que tengan infecciones crónicas, hay veces que también podemos poner antibióticos. Entonces, eso también son equipos que llevamos con Vitalaire. ¿Cuál sería el orden? Y esto sí que es muy importante, ¿no? ¿Cuál sería el orden de la aplicación de las terapias? Pues lo primero de todo tenemos que intentar dilatar el bronquio para que sea lo más efectivo posible. Así que primero pondríamos el broncodilatador. Después pondríamos la medicación que hace que las flemas sean más blandas. Vale, bueno, estos aparatos lo que van a hacer es coger medicamentos en formato líquido, que es lo que nosotros aplicamos, y la máquina lo que va a hacer es generar una niebla o un aerosol. Entonces, primero pondríamos el broncodilatador, después pondríamos el mucolítico y después ya pondríamos el asistente de tos, ¿vale? Y todo esto, la verdad, es súper importante para evitar complicaciones, ¿vale? Lo que queremos es, como digo, con la ventilación, intentar que tengáis un buen descanso por la noche y que luego durante el día tengáis más fuerza, no agotar el músculo, porque esto también hace que si no el cuerpo pues tenga que consumir mucho más. Con el tosedor evitar pues infecciones, neumonías, con los nebulizadores facilitarlos y a pesar del tosedor nos cuesta mucho y evitar los ingresos hospitalarios, ¿vale? Y que se pueda tener pues una vida lo más normal posible. Recordaros también que tenemos una enfermera en la unidad de enfermedades neuromusculares
está de lunes a viernes, de 8 a 3, este es el teléfono. Si alguna vez tenéis cualquier problema con el equipo, pacientes que han pues, empezado con fiebre, con algo de catarro, podéis llamar para intentar, nosotros os devolvemos la llamada e intentamos de forma precoz pues, acortar estos procesos, ¿no? Para poder evitar el ingreso. Y luego también recordar que si tenéis cualquier problema con los equipos, Vitalayo trabaja con nosotros y trabaja 24 horas, entonces no dudéis en contactar también con ellos, ¿vale? Y nada, pues esto ha sido todo y ahora comentamos las dudas que tengáis.